del país, y bueno, y Bruno estaba muy interesado en hacer eso, pero lo estoy volviendo loco un poco con el tema de las clases, las ediciones de los videos, porque estoy realmente complicado con esto del internet. Bueno, ¿qué cosas me voy a ir medio puntual? Porque después hay un montón de detalles que son distintos, ¿no? Cada especie tiene una fisiología, digamos, digestiva adaptada a su hábito de alimentación. Es decir, muchos aparatos y sistemas en los distintos animales tienen que ver con adaptaciones, ¿no es cierto? El caballo, bueno, desde la prehistoria, que es un animal que se viene de a poquito como adaptando, y bueno, es el caballo actual que nosotros vemos, que se viene adaptando a ser un animal que predomina su capacidad de digamos, de correr de no quedar expuesto, ¿no es cierto?, a los fauces de los predadores, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a lo largo de todo su ciclo evolutivo, que tiene miles y miles y miles de años, el animal ha cambiado muchísimo, ¿no? Y bueno, desde un animal que era de varios dedos en sus miembros torácicos y pélvicos, de tener una dentadura totalmente diferente, un aparato masticatorio distinto, hábitos de alimentación distintos, bueno, llega hasta esta etapa de cierto evolutiva, donde es el caballo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no es cierto? Un animal de porte interesante, que tiene realmente una musculatura muy, muy voluminosa, donde hay una reducción muy importante del número de dedos, que ha quedado solamente con uno, bueno, toda una capacidad de desplazamiento realmente asombrosa, un aparato respiratorio terriblemente también adaptado para recorrer largas distancias, bueno, y desde el punto de vista del aparato digestivo también existieron cambios evolutivos, ¿no es cierto? Antes eran animales que se comían más que todo pequeños frutos, inclusive también hay reportes de que comían insectos y demás. Bueno, hoy en día ya ha cambiado totalmente esa cuestión de los hábitos de alimentación. Y bueno, y después ustedes van a ver a lo largo de la cursada, de la carrera en sí, que lamentablemente hay muchas de esas cuestiones que desde el punto de vista del aparato digestivo, más allá que lo hacen eficiente en el aprovechamiento del forraje, lo hacen muy eficiente en el aprovechamiento del forraje, inclusive más eficiente que un rumiante, tiene ciertas cuestiones anatómicas que lo terminan complicando el animal. ¿Sí? Lo terminan complicando desde el punto de vista de las patologías que empiezan a aparecer en distintas partes del aparato digestivo de estos animales. Bueno, esto simplemente repaso, porque no es que tiene un aparato digestivo con distintos órganos o diferentes órganos al resto de los animales, sino que son los mismos tramos, son las mismas partecitas que tiene cualquier especie, nada más que en algunos lugares hay realmente algunas adaptaciones y algunos cambios bastante llamativos. Bueno, tenemos la boca y la cavidad bucal, la faringe, el esófago, estamos haciendo el recorrido que hace de alguna manera el alimento y el agua, ¿no es cierto? Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y, por último, el orificio de salida, que es el ano. Y bueno, y las glándulas, que ya sabemos cuáles son, las glándulas que van a estar participando en distintos procesos, las glándulas salivales, que están vinculadas a la boca, a la cavidad bucal, que van a participar en el preparado de este bolo para que pueda pasar de alguna manera sin dificultad hacia los tramos posteriores. También cumplen roles importantes de esa saliva que llega al estómago, y bueno, roles bastante significativos. Y por otro lado, el hígado y el páncreas, que son las glándulas que están por detrás del diafragma y que también son importantes desde el punto de vista de lo que es el aprovechamiento de hidratos de carbono, de lípidos, como también proteínas que se van a también absorber en el intestino delgado. Bueno, estos esquemas están sacados de un libro de exploración clínica del caballo,
de unos españoles, que está bastante interesante, me pareció lindo de los dibujitos que tenía al principio, de los primeros capítulos del aparato digestivo, y ahí se ve básicamente esto que estamos observando del lado izquierdo, que es la imagen superior, y la parte derecha, a ver, vamos a volver a la pluma, y la imagen que observamos del lado derecho, hay una parte del aparato digestivo que claramente predomina desde el punto de vista de lo que es la topografía abdominal, es decir, la cantidad de espacio que ocupa dentro del abdomen, y eso principalmente es el intestino grueso. El intestino grueso es una de las partes que más ocupa en el abdomen del caballo, y cumple roles fisiológicos desde el punto de vista de lo que es el aprovechamiento del forraje que ingiere el animal, roles muy, muy importantes, ya que en el intestino grueso de estos animales ocurre algo prácticamente de la misma forma de lo que pasa en el estómago de los rumiantes, sobre todo en una parte del estómago de los rumiantes que es el rumen y el retículo, que son esos dos compartimentos que están ahí muy vinculados, estrechamente vinculados, y que ahí es donde realmente se aprovechan gracias a la cantidad enorme de microorganismos que alojan estos compartimentos, este rumen, retículo, y que después posteriormente pasan a otras partes, el omaso y el abomaso. Bueno, en esos compartimentos donde se aprovechan los componentes, digamos, del forraje, ¿sí? Gracias a los microorganismos que están alojados en el interior de esos compartimentos. Bueno, en el caso del caballo ocurre algo muy parecido en el intestino grueso. En el intestino grueso, que ya vamos a ver cuáles son las partes que tiene, que no son realmente muy distintas desde el punto de vista de los nombres que van a aparecer, no son muy distintas al resto de los animales. Lo que sí es muy llamativo, los tamaños, las longitudes, las capacidades que tienen estas partes del intestino grueso de los caballos. Entonces acá estamos viendo, lo voy a tratar de remarcar, todo esto que está acá corresponde, más allá de los nombrecitos que puedan aparecer, todo eso corresponde a intestino grueso. Fíjense que estoy prácticamente marcando la totalidad del abdomen, de la capacidad del abdomen. Y del lado derecho pasa algo muy parecido. Fíjense que todo esto que voy a marcar, todo esto que voy a estar marcando, corresponde a distintos tramos del intestino grueso. Fíjense todo esto que ocupa una gran parte de la cavidad abdominal. Esto después, cuando veamos la topografía, eso es algo fundamental también para la exploración clínica, es decir, el año que viene en anatomía tomográfica, le vamos a dar nuevamente, ¿no es cierto?, una mirada a esto, pero sobre todo con lo que sería el enfoque topográfico, de qué lado está cada estructura, cómo se relacionan entre sí, porque eso es fundamental para poder revisar un animal, para poder hacer distintas maniobras, la exploración clínica de lo que sería, por ejemplo, escuchar los sonidos, ver si hay movimiento, no hay movimiento, hacer tacto rectal, de qué lado me voy a encontrar cada cosa, a pesar de que no es fácil detectar con la mano lo que estoy tocando. Bueno, hoy en día ya sabemos que aparecen un montón de herramientas para poder observar estas estructuras, como es la ecografía, que eso se está usando permanentemente en medicina veterinaria. Entonces, esta mirada topográfica es sumamente importante, pero para poder interpretarla necesitamos conocer, ¿no es cierto?, la anatomía descriptiva, la anatomía general, ¿sí? La anatomía general, que es lo que vamos a tratar de abarcar ahora. Entonces, bueno, fíjense, un panorama del lado izquierdo, un predominio bastante claro de lo que es el intestino grueso. Ya vamos a ver todos esos nombrecitos que están apareciendo acá, ven, colon, dorsal, bueno, esos nombres son nombres exclusivos, esas partecitas son nombres exclusivos del colon del caballo, que no lo vamos a encontrar en otra especie. Eso que dice colon dorsal izquierdo, ventral, que son nombres bastante, digamos, intuitivos de qué están indicando. Esos nombres son muy, muy transparentes de lo que están tratando de demostrar, ¿ven?
Colon, bueno, acá tenemos colon descendente, eso es parte también del intestino grueso. Flexuras, ven, también son curvaturas que aparecen en el intestino grueso. Bueno, hay un montón de cosas que son iguales que, los nombres al menos, son iguales que en otras especies, pero después aparecen otros nombres que son propios de estos animales. Ven, colon ventral derecho, flexuras, bueno, ciego creo que ese nombre no es exclusivo, ¿no? No es exclusivo de ninguna especie, pero sí es muy llamativo el tamaño, la posición que tiene esa parte. Entonces, de ambos lados, derecho e izquierdo, se nota claramente que hay un predominio del intestino grueso. Son partes muy grandes, muy voluminosas, que alojan una enorme cantidad de líquido y también de microorganismos que son fundamentales para su funcionamiento. Bueno, además, ya hemos visto otras cuestiones, el estómago, ya lo describimos, ahí está un pedacito del estómago, el hígado, esto es muy esquemático, ¿no? Estos dibujitos son muy esquemáticos, pero son bastante cercanos a lo que ocurre en el animal en vivo, ¿sí? Tienen mucha cercanía en la manera en que están dibujados. Bueno, no vamos a hablar de todo esto que ya lo hemos explicado, lo que son los dientes y demás, ¿sí? Eso ya es parte, ¿no es cierto?, repetitiva. Cada especie también tiene alguna particularidad, pero no vamos a entrar en detalle, me interesaría ir más a otra partecita. Bueno, acá algo que siempre lo remarcamos, una característica también importante a nivel de lo que es la cavidad bucal, es la longitud del paladar blando, que está marcado ahí con la flecha amarilla, que es una continuación del paladar duro. Esto sería el paladar duro, paladar óseo, y posteriormente sigue esto, que es el paladar blando. Bueno, el paladar blando es extremadamente extenso en un caballo, y eso también, de alguna forma, tiene sus pros y sus contras. Es decir, el animal, cuando respira, ¿sí?, como está posicionado de esta forma, fíjense, en este corte, el paladar está como por debajo de la epiglotis. Eso es un cartílago que ustedes conocen ya, que es un cartílago de la laringe. Entonces, el paladar está ubicado de esa manera y eso hace que exclusivamente el animal respire ¿no es cierto?, por la nariz. Es un respirador nasal obligado, no puede respirar por la boca como pasa con otras, como por ejemplo nosotros o en otra especie, porque el paladar en posición respiratoria está por debajo del epiglotis, está formando un sello bastante hermético, con una serie de pliegues, bueno, que acá no se ven bien, hay unos pliegues que van desde el paladar hacia la entrada del esófago, entonces el aire obligadamente va desde la cavidad nasal a la faringe, de la faringe se mete en la laringe, y de la laringe tráquea y llega a los pulmones, y así lo hace de manera inversa. No puede el aire pasar por debajo del paladar blando, no puede pasar por debajo del paladar, por eso se dice que es un respirador nasal obligado. Y bueno, y cuando el animal tiene algún problema de obstrucciones a nivel del esófago, ¿sí?, o algunos otros tipos de complicaciones, el contenido que no puede avanzar y llegar hasta el estómago, si hay una especie de reflujo o una especie de regurgitación, como se llama, ese contenido que está ahí no pudiendo pasar por el estómago, por el esófago, va a terminar saliendo también por la nariz. Es decir, es una especie como de, más allá de que no está bien expresado, es como una especie de vómito nasal. Sale el contenido que no está pudiendo pasar por el estómago, por el esófago, perdón, está saliendo por la cavidad nasal. Es porque no puede tampoco ingresar a la cavidad bucal. Eso también es un problema, ¿no? Que el animal no pueda vomitar, ya sabemos que no puede vomitar el caballo, tiene un montón de complicaciones a nivel de lo que sería el cardias, la disposición del estómago, bueno, un montón de complicaciones que le impiden al animal el vaciado del estómago, que es realmente un mecanismo importante para cualquier especie. Bueno, en el caballo tenemos este problema. Bueno, el esófago, el esófago que acá lo estamos viendo, que hace poquito tuvimos un caso realmente muy parecido y que lamentablemente terminó mal, que venía muy complicado. Bueno,
fíjense que el esófago, cuando hay obstrucciones, se va a evidenciar, sobre todo el lado izquierdo, porque está posicionado a la izquierda de la tráquea. Es un lugar topográfico donde uno puede llegar a ubicarlo superficialmente si es que hay contenido. Si no hay contenido en su interior, cuando está obstruido, no hay forma de poder tocarlo si no hay contenido o si no está la manguera, la sonda dentro del esófago. Entonces, bueno, tiene algunas particularidades, ya lo dijimos anteriormente, el esófago cuando está desembocando en el estómago lo hace de manera muy, muy inclinada y además tiene una musculatura ahí en relación al cardias, que es el orificio de desembocadura del esófago y el comienzo del estómago, tiene una musculatura bastante particular que hace que eso termine cerrándolo, y ahí está un poco el nombre utilizado, trabaja como si fuese un esfínter, es decir, una musculatura justamente alrededor de la desembocadura del esófago en el estómago. Y eso también es una complicación, eso provoca que no se pueda abrir fácilmente ese cierre muscular y trae como consecuencia de que el animal se le llene el estómago y no puede evacuarlo naturalmente. Entonces, bueno, ya vimos un montón de cuestiones por las cuales el caballo tiene este grave problema. Es un grave problema, por eso la importancia, como decimos siempre, de que ustedes tengan la posibilidad de sondearlo, de que sepan hacerlo. No es una maniobra difícil de hacer, simplemente hay que tener un poquito digamos, conocimiento anatómico y saber también, lógicamente, las dimensiones y tamaño que tiene que tener esa sonda para no lesionar, que generalmente siempre algo de lesiones adentro de la cavidad nasal provocamos, es casi inevitable, pero lo importante es conocer un poco la anatomía de toda esta zona para poder ustedes hacer ese sondaje y de alguna manera vaciar ese estómago que realmente está en una situación muy delicada porque no puede evacuarse naturalmente. Bueno, acá tenemos, esta diapositiva ya la vimos en presentaciones anteriores, en lo que era el estómago de los distintos animales, la posición del esófago, cómo termina en el estómago, la inclinación que tiene el estómago, queda muy acraneal, muy metido, ¿no es cierto?, muy adelante, entonces no puede ser comprimido por los músculos abdominales que están justamente formando las paredes del abdomen, la parte que no tiene, digamos, costilla. Esa porción de los músculos abdominales es la que ejerce presiones sobre el estómago en cualquier otra especie. En nosotros es muy evidente, cuando queremos vaciar el estómago, cuando queremos vomitar, cómo se contraen los músculos abdominales, hacen presión, generan mucha presión dentro del abdomen y eso facilita el vaciado del estómago. En el caballo, al estar tan adelantado el estómago, queda fuera del alcance de esa presión generada por los músculos abdominales y es otra de las complicaciones por las cuales el animal tiene muy dificultado el vómito. Es muy adelante, está muy adelante, la inclinación del esófago, la musculatura que está justamente en el cardia, que está muy cerrada, formando un esfínter muscular, separando esófago claramente del estómago, la curvatura menor muy cerrada, bueno, todas complicaciones que de alguna manera tienen como desenlace la imposibilidad de que el caballo pueda vomitar. Bueno, acá está lo que decíamos anteriormente, en la clase pasada, ahí está el estómago, cómo queda fuera también de la posibilidad de contactar con el piso abdominal. Ahora vamos a entender un poquito más qué significan todas estas siglas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Flexura, esta que está acá, esta que está acá. Bueno, son todas partes del intestino grueso, todas partes del colon, fundamentalmente. El colon es el que se posiciona de tal manera, son muchos metros que están plegados sobre sí mismo y que de alguna manera ocupan mucho territorio dentro de la cavidad abdominal y que también separan estas partes del intestino grueso, estas partes del colon, separan al estómago del piso de la cavidad abdominal. O sea que el estómago
en estas especies no hay posibilidad de que toquen, el estómago no hay posibilidad de que toque el piso de la cavidad. Sí la pared lateral izquierda, puede llegar a tocarla, eso sí, pero ventralmente el piso de la cavidad abdominal no la puede tocar. Y esto todo tiene una explicación anatómica, ¿sí? Todo tiene una explicación anatómica de por qué no puede tocar el estómago de estos animales el piso de la cavidad abdominal. Yo no sé si se escucha, estoy, como decía al principio, en una casa que no sé cómo funciona el internet, no sé si alguien puede decirme que anda bien, anda mal, se escucha bien, se escucha ¿Me mal. escucha bien, profe? ¿Se escucha bien? Bueno. Bien, sí, sí, no hay problema. Sí, re bien, profe, hasta Bueno, me ahora. alegro. Debe ser porque no hay nadie en No la se casa, nadie preocupe. conectado. Bueno, entonces, ahí estamos mostrando esta maniobra, aunque no se ve bien dónde está la manguera, la sonda, pero debería estar posicionada en el meato ventral, que ese meato, ese espacio en la cavidad nasal, que está entre cornete y piso de la cavidad nasal, termina desembocando en la faringe, digamos, ese es el lugar seleccionado para poder ingresar posteriormente a la faringe, que la faringe más o menos estaría, es media grande, pero más o menos la faringe estaría por acá, así, si fuese algo transparente, ¿no? Entonces la manguera debería salir por ahí abajo, entrar a la faringe y de ahí llegar al meterse en el esófago. Es una maniobra que no es difícil de hacer, hay que tener un poco de paciencia, en algunos animales se reniega un poco más que en otros, a algunos les molesta, otros no, bueno, es como todo, ¿no? Pero es algo importante de tenerlo ya presente porque es una maniobra que ustedes la van a hacer y van a necesitar conocer la anatomía de cada una de las partes por donde va a ir pasando la manguera, la sonda, para finalmente intentar llegar al estómago y vaciarlo, o por lo menos quitar el exceso de contenido, ¿no? El exceso de contenido que puede haber en determinadas patologías donde ese estómago se está llenando, 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 y llega un momento que el animal manifiesta mucho dolor porque no puede vomitar, no puede evacuar. Bueno, acá tenemos las partecitas del estómago, ya los dijimos. En el caso del equino se le agrega un saco ciego al estómago, que sería esta parte de acá arriba, ese bolsillo que tiene, ese globo que tiene ahí arriba, se llama, bueno, acá está medio tapado por el páncreas, pero esa parte se llama saco ciego, es algo también propio del estómago de estos animales. Ahí está, este sería el saco ciego, el que está por encima del nivel de desembocadura del esófago. Bueno, después el resto es todo lo mismo, fondo, cuerpo, parte pilórica, las superficies o caras, son todo lo mismo que el resto de los animales, no hay mayores modificaciones respecto a las partes descriptivas del estómago. Sabemos que es monocavitario, compuesto, porque tiene dos partes bien notables, que esto también lo hemos visto, ¿sí? Muy distinta una parte de la otra, una con una mucosa de tipo no glandular o aglandular o escamosa, como también se suele llamar, y otra parte donde sí aparece una mucosa con glándulas preparadas para fabricar ácido clorhídrico, bueno, algunas enzimas proteicas o proteolíticas que son para empezar a degradar un poco la cuestión proteica del alimento. Bueno, y esto es un poco lo que más me llama la atención y más, no digamos que todo lo anterior no es importante, ¿no? Pero siempre decimos lo mismo, no conocer el intestino de un caballo es como no conocer el estómago o el rumen de una vaca, es algo que no podemos pasar por la universidad sin desconocer esto, sin conocer más que desconocer. Podemos pasar por la universidad desconociéndolo, pero quiero decir que es fundamental conocer esta cuestión, tener una idea, una noción de que esto es muy importante, ya que, bueno, desde el punto de vista de la fisiología es fundamental para que el animal, ¿no es cierto?, pueda llevar a cabo sus procesos metabólicos, pueda aprovechar gran parte, ¿no es cierto?, del forraje, más allá que hay un pequeño aprovechamiento de algunas partes de los nutrientes que son aprovechados previamente, es decir, en el intestino delgado, pasan por el estómago, hay una degradación
y hay un aprovechamiento también de parte del forraje a nivel del intestino delgado, que también son muchos metros. Pero otra parte del alimento, sobre todo lo que corresponde a lo que sería la parte de la pared celular de la célula vegetal, se aprovecha fundamentalmente en el intestino grueso. Y eso es realmente fundamental. Es decir, por eso es que se dice que los caballos son un poco más eficientes en el aprovechamiento de lo que es el alimento comparado con los rumiantes. Los rumiantes, la mayoría del aprovechamiento de los nutrientes ocurre a nivel del estómago, ¿no? En este caso, no, en este caso hay una parte a nivel de intestino delgado y otra gran parte también ocurre en el intestino grueso. Es decir, que tiene como dos momentos o dos periodos donde hay aprovechamiento de los nutrientes y de los componentes de la dieta. Bueno, acá estamos viendo una imagen del libro de Kenny, ¿sí? Que es muy parecido a los antiguos libros, a cualquiera de los libros que ustedes puedan consultar. Estos dibujitos, estos esquemas se repiten, no hay distintos esquemas. Acá estamos viendo un poco las diferentes porciones que componen el intestino de estos animales, que son muchos metros, tanto de intestino delgado como también muchos metros de intestino grueso. Acá tenemos, bueno, de manera resumida, sobre todo lo que es el yeyuno, ¿no? Acá primero empieza el duodeno, ¿sí? Con una primera porción que se suele llamar duodeno craneal o duodeno directamente descendente. Algunos libros, autores, directamente pasan al duodeno descendente. Hay una flexura ahí, duodeno ascendente, que es relativamente corto, ¿sí? Que se pierde ahí, no se ve muy bien dónde está, pero bueno, pasa del lado izquierdo del animal, por eso no se nota bien. Y a partir del duodeno empieza el yeyuno, que también hay una parte que no se alcanza a ver, una parte del yeyuno que no se nota. Pero todo esto es yeyuno, que es la porción más larga, como pasa en cualquier especie, del intestino delgado, ¿sí? El yeyuno es una porción realmente muy móvil, de muchos metros, ¿sí? De muchos metros, comparativamente con los otros tramos del intestino delgado, es bastante notorio la diferencia que hay en la longitud que tiene. En el caballo puede superar tranquilamente los 20 y pico metros, 30 metros de largo, el yeyuno, y posteriormente viene el ilion, que el ilion tampoco se ve muy bien a dónde termina, ¿sí? El ilion que está ahí pintado de color amarillo con algunas rayas oblicuas, bueno, ese es el ilion, que es un tramo más corto que puede tener entre 70 centímetros aproximadamente, puede llegar al metro, pero más o menos son 70 centímetros de longitud. Tiene una dirección un poco más rectilínea, no tiene tantas curvaturas como sí tiene el yeyuno. El yeyuno claramente en todas las especies es bien flexuoso, tiene muchas curvaturas, y el ilion ya no, el ilion ya empieza a ser como más recto. El ilion va a finalizar, como en cualquier especie, en el intestino grueso. Si termina el ilion y empieza el intestino grueso. Bueno, acá se ve en línea de puntos, ahí donde estoy marcando, la desembocadura del ilion en el ciego. El ciego es todo esto que estamos viendo acá. Esta estructura, ¿sí? Que como cualquier especie termina en una punta más o menos aguda, pero que sí es una punta que no conecta con nada, por eso se llama ciego. Y en el caso puntual del caballo, es una parte del intestino grueso muy voluminosa, muy grande y llamativo el tamaño que tiene esta parte o este tramo del intestino grueso de estos animales. Puede variar la longitud, ¿sí? Porque podemos hablar de un caballo de gran porte, una raza de gran porte, o hablar de un falabella, de un pony, qué sé yo, pero si hablamos de un caballo estándar, de un caballo promedio, ¿no? De un caballo de entre 400 y 500 kilos, un caballo mediano, esto puede llegar a tener aproximadamente, de ahí salen un poco los valores de los libros, ¿no? Más allá que hay un rango, pero aproximadamente puede estar cercano al metro 20,
una parte del intestino grueso realmente muy llamativa en su tamaño, ¿no? 1,20 m comparado con escasos centímetros que puede tener el ciego de un perro, por ejemplo, o de un gato. Bueno, el caso del equino es un compartimento, una parte, digamos, del intestino grueso muy grande, muy voluminosa. Tenemos que después ir viendo cuáles son las partes que tiene esta porción del intestino, ¿no es cierto? Que tiene partes descriptivas, más allá del tamaño, que más o menos tenemos que tener una idea, pero tiene partecitas, tenemos que saber cuáles son esas partes que tiene el ciego. Y algo que también después vamos a tener que conocer, sobre todo en la anatomía topográfica, es de qué lado está cada una de esas partes, de qué lado del animal está cada una de las partes del ciego, del colon ascendente, del colon descendente y demás, porque eso nos va a permitir evaluar al animal cuando estemos haciendo una exploración clínica, ¿no? Eso también es importante. Bueno, la cabeza del animal está hacia la derecha de la pantalla, estaría para allá, la cola, lógicamente, ahí está prácticamente la terminación del intestino, la cola del animal estaría para allá. Fíjense que el ciego apunta hacia adelante, apunta hacia craneal. Este vértice que tiene, o apex, como también se denomina, vértice o apex, ese término lo hemos visto también en otros órganos, no es un término exclusivo del ciego. Bueno, el vértice apunta hacia adelante, a craneal. Bueno, esto ya ahora vamos a ver un poquito las partes descriptivas. Acá en esta imagen ya estamos viendo distintas porciones del ciego. La base, que es esta estructura que está más acá, más arriba, más dorsal. Después tiene un cuerpo, el cuerpo del ciego. Y por último, un vértice. Son todas partecitas del ciego. Algo que es sí muy característico de todos los tramos, bueno, puede ser menos evidente en algún pedacito, pero algo que es muy llamativo en el intestino grueso de estos animales, no solamente el tamaño, el volumen, las dimensiones, sino que en la superficie de cada uno de los tramos del intestino grueso de un caballo van a encontrar estos bolsillos que son muy evidentes en el ciego. ¿Ven todos estos bolsillitos que están marcados acá? Son muy evidentes en el ciego. En gran parte del colon también hay un pequeño tramo que no se notan muy bien, y eso también tiene una explicación anatómica, pero digamos que como regla general, todo el intestino grueso, después vamos a ver algún pedacito que no se ve muy bien, pero como regla general, todo el intestino grueso del equino, ¿sí?, tiene saculaciones, es decir, tiene como bolsillos. ¿Sí? Todas estas cositas que ustedes están viendo, a ver si tengo una imagen que también sea bastante evidente. Miren acá, esto está sacado de un software que ahora ya ni lo puedo mostrar porque quedó tan desactualizado el software que no se puede hacer funcionar, pero bueno, lo usé mucho tiempo. Pero bueno, todo esto son bolsillos que en este caso están marcados sobre la superficie del ciego. Miren acá, en todos los libros que ustedes vean, el Kenning, el Dice, cualquier imagen que encuentren en internet, deberían estar marcados todas estas saculaciones, que son como bolsillos, o también llamadas austras. Ese es un término que aparece en todos los libros de anatomía. Austras. Bueno, difícil de escribir. Las austras son saculaciones, son bolsillos que existen prácticamente en todos los tramos del intestino grueso de un caballo. Acá estoy mostrando puntualmente el ciego, pero lo tiene también digamos, casi todas las partes. Fíjense, esto es una imagen, una imagen sacada también de un libro de clínica, y fíjense cómo se notan, más allá que no tenemos muy claro cuáles son cada una de estas partes, pero fíjense cómo se notan sobre la superficie. Esto es todo intestino grueso, ¿sí? No hay otra parte, creo. Todo esto que está mostrando en las fotos son porciones del intestino grueso. Y eso es muy característico de esta especie. Toda la superficie tiene
esas saculaciones, esos bolsillos, y además, algo que es también importante y que tiene que ver con la formación de estas saculaciones o estos bolsillos, o también denominados austras, son estas bandas, esas líneas que se ven sobre la superficie también, esas bandas, como dice acá, banda lateral, hay banda medial, son acúmulos de músculo, bandas longitudinales que van siguiendo el recorrido de estos tramos del intestino grueso y no son ni más ni menos que amontonamientos de fibras musculares lisas, porque estamos hablando de una víscera. Bueno, salvo algunas excepciones que ya sabemos que pueden tener músculo estriado, pero en el intestino, en el estómago y demás, hay músculo liso, músculo involuntario y que se coordina y que se maneja por una parte del sistema nervioso, que se llama sistema nervioso autónomo. Bueno, esas bandas musculares que estamos observando también sobre la superficie del el intestino grueso son bandas musculares denominadas tenias. Es otro nombre que se suele usar, a ver si está, miren, acá está. Acá en la presentación dice tenia, tenia libre medial, o tenia medial, o tenia. Bueno, cada partecita del intestino grueso puede tener un número distinto, una cantidad distinta de estas bandas. Por ejemplo, acá estamos viendo una imagen ventral, se abrió el abdomen, la pared abdominal, se abrió para que se pueda observar cómo también el intestino grueso ocupa gran parte de la topografía del abdomen, y acá estamos viendo distintas porciones del intestino grueso. Bueno, ahí también se ha metido parte del intestino delgado, pero no es lo que predomina, pero todo lo que queda es intestino grueso. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, partes del ciego. Ven el vértice del ciego, la punta del ciego, esto es parte del colon. Bueno, y esto está sacado de otro libro, del libro de Atlas de Popesco, donde se notan en el dibujo, son dibujos, no tiene ninguna otra cosa más que dibujos bien coloreados, bien artísticos, podríamos decir, se ven las saculaciones, se ven las austras o las saculaciones, y además están bien dibujadas estas bandas, ¿ven? Esas líneas que se ven, bueno, también están presentes en otros tramos, no solamente en el ciego. Es decir, esas estructuras las vamos a poder reconocer, principalmente en una necropsia, cuando abramos un animal, en las cirugías, como también en algunos casos, también se pueden reconocer algunas de estos cordones musculares, esas bandas musculares, se pueden reconocer en el tacto rectal, ¿sí? Cuando uno mete la mano para evaluar distintos aparatos y sistemas, algo que generalmente hacemos siempre cuando tenemos un problema de origen digestivo, cuando estamos atendiendo un caballo con cólico, ¿sí? Bueno, uno mete la mano tratando de encontrar algo anormal, decir, che, me parece que esto no está en su posición, me parece que esto acá está, digamos, ubicado de forma anormal. Bueno, no es fácil reconocer por tacto rectal todas las estructuras. Hay muchas que no las podemos ni siquiera tocar. Hay muchas que por ahí las estamos tocando y no nos damos cuenta. Pero bueno, a veces podemos reconocer alguna de estos cordones, de esas bandas musculares, sobre todo las bandas del ciego, algunas bandas del ciego, se pueden llegar a reconocer mediante tacto rectal. Esto requiere no solamente conocimiento anatómico, sino que también práctica, como les va a pasar siempre, ¿no? Yo la primera vez, y lo digo como experiencia, y no creo hacer bien en contarlo, las primeras veces que metí la mano, no tenía idea de lo que estaba tocando. Y tenía muy claro, muy patente en mi cabeza cada una de las partes de la anatomía del animal. Y metí la mano ahí adentro y digo, ¿qué es lo que estoy tocando? No estoy reconociendo absolutamente nada, estoy sintiendo todo blandito, todo calentito, que se movía para todos lados, pero no sabía qué era lo que estaba tocando. Bueno, eso es lo que les va a pasar generalmente, y les pasó a todo el mundo le ha pasado eso. Meten la mano y no tienen la más pálida idea de lo que están tocando.
Por más que tengan muy patente en la cabeza la topografía, la ubicación de las estructuras anatómicas y demás. Nos pasa a todos, ¿sí? Porque no tenemos un ecógrafo en nuestros dedos. Cuando meten la mano, no están viendo literalmente lo que están percibiendo con su mano. Entonces, bueno, a todos nos ha pasado que quedamos desubicados, nos metemos la mano adentro, no sabemos qué es lo que no. Y les pasa a los que hacen tacto en caballo, los que hacen tacto en bovino, porque es lo que les va a ocurrir.